Bueno, gente, en esta semana quiero recalcar un poco más lo que es la mentalidad de Ilia Topuria. Esto es algo que yo estuve hablando ya hace tiempo atrás, hace unos meses atrás, sobre precisamente la mentalidad que tiene Ilia Topuria. Precisamente cuando estuvo hablando un poco en el podcast de Jordi Wild, donde él estuvo diciendo, ¿no?, de qué forma él veía las cosas, de qué forma él se veía, de qué forma se veía cuando tenía que prepararse para una pelea, de qué forma él veía a sus contrincantes, ¿ok? E incluso él estuvo diciendo que él se veía capaz de ganarle a Alexander Volkanovski en una pelea, ¿ok? Y a cualquiera que estuviera en el top de la división de las 145 libras, y no solamente de las 145 libras, sino que él se ve capaz de subir a las 155 libras, ¿no? Y hacer pelea ahí, ganarle a gente ahí. De hecho, ya tiene, por ejemplo, una pelea dentro de la UFC en 155 libras, ¿ok? Como todos ustedes recordarán, él tuvo, digamos que ciertos problemas con el peso, etcétera, que incluso se le cae una pelea a causa de esto mismo, de problemas con el peso, etcétera, de que, pues como que tenía que cortar una excesiva cantidad de peso para marcar las 145 libras. Sin embargo, en esta última pelea fue bien interesante porque desde mi punto de vista el corte de peso le salió de maravilla. ¿Ok? Hizo un corte de peso hasta 146. Recuerden que cuando no es pelea de campeonato hay hasta una libra de diferencia que tú puedes dar de más. ¿Ok? Tienes ahí un margen pequeño de una libra de más y directamente Topuria marcó esas 146 libras. Y por supuesto después, cuando vimos el rebote, vimos que subió bastante. Se veía bastante bien, bastante relleno y pudimos verlo precisamente en la pelea contra Josh Emmett, ¿ok? Del modo que se mostró Ilia Topuria. No se vio cansado en absolutamente ningún momento de la pelea. Se mantuvo a un ritmo muy bueno, desde mi punto de vista. Un ritmo, digamos que no lento, sino que constante. No era un ritmo rápido, sino que constante. Desde mi punto de vista, aceleró cuando tenía que hacerlo, ¿ok? Y cuando no, simplemente descendió un poco lo que es el ritmo de la pelea. Simplemente controló los tiempos, ¿ok? Se mantuvo controlando los tiempos y por supuesto mantuvo todo el control de absolutamente todo dentro del octágono desde mi punto de vista. Y por supuesto lo vimos reflejado directamente en las tarjetas de los jueces. Cuando dos de los tres jueces le dieron 50. Uno le dio 50-42, uno le dio, creo que fue 50-43. Y el que más, desde mi punto de vista, se le fue un poco la mano fue el que le dio 49-43, 49-45, perdón, creo. Desde mi punto de vista fue el único juez que yo creo que estaba viendo otra cosa, ¿ok? Pero no se estaba enfocando en la pelea. Ahora bien, Ilia Topuria en entrevistas anterior a la pelea, en entrevistas antes de que ocurriera la pelea precisamente contra Josh Emmett, él estuvo diciendo de que actualmente o directamente para el campamento de esta pelea, él cambió de lugar. O sea, que salió de su zona de confort. Como todos ustedes saben, Ilia Topuria reside en España. La mayoría de su tiempo reside en España. Por supuesto, entrena en España. Y pues ya está acostumbrado a ciertos peleadores dentro del mismo gimnasio, a ciertas personas que entrenan con él dentro del mismo gimnasio, entrenadores, gente que hace sparring con él, todas estas cosas. Y llega un momento en el cual tú te adaptas a ciertos peleadores, ¿ok? Y en ese momento es cuando tú tienes que decir, ok, tengo que evolucionar, tengo que subir el nivel. Porque precisamente Ilia Topuria está subiendo el nivel en cuanto a escalafones dentro de las 145 libras. Y es muy importante, si tú subes de categoría dentro de una división, que tu propio nivel tiene que subir también. Si no, cuando te enfrentes a top 1, top 2 o directamente con el cinturón, simplemente vas a perder. Porque no vas a estar preparado para el nivel que te ofrecen precisamente los peleadores que están en la cima de la cadena alimenticia en cada división. Está sumamente demostrado que los peleadores que están en el top de la división son tipos muy duros, ¿ok? Y que hay que ganarles a esa gente, hay que contar con ellos, ya sea en cualquier división, sea en la 155, en la 145, 125, en la que sea, ¿ok? Y precisamente la 145 libras es una división que es bastante fuerte, es una división bastante cerrada. También, por supuesto, lo es la 125 libras. Son dos divisiones y la 135 también, sobre todo la 135 y las 145 libras desde mi punto de vista. Son dos divisiones que tienen muchísimos nombres sumamente importantes, sumamente top, sumamente difíciles, ¿ok? Los cuales se están chocando entre ellos para lograr sus respectivas oportunidades por el cinturón de cada división. Ilia Topuria, por supuesto, está demostrando que es un muchacho sumamente inteligente. Un tipo que con apenas 26 años de edad, las cosas las cuales él dice y las cuales él proyecta también dentro del octágono y fuera de él,
son cosas que desde mi punto de vista las pudiéramos ver en personas que ya tienen más de 30 años. Por regla general los vemos en personas que tienen más de 30 años, donde ya están como que digamos con la cabeza un poco más tranquila, donde ya saben lo que quieren, donde ya están en un punto de su vida o dentro de su carrera como peleadores que ya están apuntando hacia precisamente lo que ellos quieren. Pero Ilia Topuria se ha adelantado a todo esto y es un tipo que también tiene una capacidad física impresionante. ¿Okay? Lo acaba de demostrar precisamente contra Josh Evans. Una capacidad de adaptación impresionante, una capacidad de pegada impresionante, un juego de suelo impresionante. Es un tipo sumamente completo. ¿Okay? A pesar de que no lo vimos patear mucho arriba, yo creo que lo hemos visto pocas veces patear a la cabeza. ¿Okay? Tiene unas low key sumamente potentes y la vimos ahí contra Josh Evans. Lo sacó de balance en múltiples ocasiones. Pero ahora, lo importante de la cosa es que Ilia Topuria, con la mentalidad que tiene, simplemente dijo en esta entrevista que el campamento de pelea prácticamente lo había hecho en Miami, porque él quiso salir de su zona de confort. Él quiso sentir otra vez que va a pelear contra personas que él no conoce, entrar a un gimnasio y no saber lo que le va a esperar, no saber qué cosas se va a topar, contra quién va a ser el sparring, qué tipo de cuerpo él se va a estar enfrentando. Por supuesto, para este campamento de pelea, él indiscutiblemente estuvo entrenando con personas que eran más grandes que él, ¿ok? Porque supuestamente Josh Emmett es un tipo que carga mucha masa muscular, es un tipo bastante grande para la división de las 145 libras, que carga mucho peso en cuanto a músculo se refiere, ¿ok? Y es un tipo peligroso exactamente por eso, precisamente por ese motivo. Porque hacer un tipo que es fuerte, ¿ok? Va a ser difícil de llevar al suelo, va a ser difícil de que cuando él te intente llevar al suelo, que tú lo evites. Y por supuesto, la pegada, que esto es algo sumamente importante. Esto es algo de lo cual yo estaba hablando antes de la pelea, precisamente que ellos dos tuvieron, ¿ok? Josh Emmett e Ilia Topuria, me refiero, que había que tener mucho cuidado con Josh Emmett, con la pegada, con entrar en ese rango que él tiene de pegada, en esa zona de peligro que es muy difícil cuando él te pega salir ileso. Sin embargo, Ilia Topuria simplemente entraba en esa zona de peligro, golpeaba a voluntad, salía de la zona de peligro y salía ileso. Sí se comió varios golpes, sí se comió varios volados, no se los comió seco, ¿ok? Esto hay que decirlo, era un tipo que se mantuvo con una esquiva bastante activa, con la guardia alta todo el tiempo. Ilia Topuria no bajó las manos en ningún momento en la pelea y esto es algo a recalcar también, ¿ok? No se confió en ningún momento, no bajó el acelerador, tampoco lo presionó a fondo, simplemente como ya les dije se mantuvo bastante neutro, acelerando cuando lo tenía que hacer, desacelerando en algunas ocasiones, tirándose para atrás cuando lo tenía que hacer, marcando todo el tiempo el ritmo, tirando los golpes que él tenía que tirar, esquivando los que no tenía que comerse, ¿ok? Muy impresionante lo que hizo él. Si recordamos, por ejemplo, la pelea que tuvo Yair Rodríguez contra Josh Emmett, Yair Rodríguez simplemente mantuvo la distancia con sus patadas, ¿ok? Pero Ilia Topuria, al ser un tipo un poco más corto y que por supuesto no utiliza tantas patadas como sí lo hace Yair Rodríguez, no vienen del mismo background por supuesto, Ilia Topuria tenía que entrar en esa zona de peligro precisamente que tiene Josh Emmett, en esa zona de peligro donde si él te tira un volado y te conecta, te va a tumbar, porque tiene fuerza de pegada. Pero Ilia Topuria también mostró que tiene aguante a la pegada. Por supuesto, no se comió ni mucho menos lo que se comió Josh Emmett precisamente contra él. O sea, Ilia Topuria le pegó muchísimo, pero Josh Emmett conectó uno que otro buen golpe que simplemente no le hicieron nada a Ilia Topuria. No lo sacaron de balance, no le hicieron absolutamente nada. La cara prácticamente la tenía limpia Topuria. Uno que otro golpe, por supuesto, pero prácticamente limpia. Controló la pelea. Ahora bien, como ya les dije, Ilia Topuria tiene una mentalidad bastante madura desde mi punto de vista para la edad que tiene. Y precisamente lo muestra con esto que él acaba de hacer. Cambiar de lugar, por supuesto, para hacer un campamento desde mi punto de vista de acorde también con los horarios. Era un tipo que ya estaba adaptado al horario, que esto es algo sumamente importante. Ya estaba hablando sobre esto, por ejemplo, en la pelea, comparando, ¿no? En la pelea que tuvo Charles Oliveira contra Islam Makhachev, con ese desplazamiento que tuvo que hacer precisamente Charles Oliveira y adaptarse a esa zona horaria, la cual es sumamente distinta a, por ejemplo, Brasil, que era donde él estaba, donde por regla general él está, donde hace sus campamentos de pelea, donde hace sus entrenamientos, donde él reside prácticamente. Por lo tanto, es algo muy inteligente por parte de Ilia Topuria en hacer esto, en cambiar de lugar, en hacer un campamento donde precisamente él va a pelear, ¿ok? Y también evolucionar de paso en este campamento de pelea
con peleadores a los cuales él no se ha enfrentado, con los cuales él no ha entrenado. Y, por ejemplo, tenemos el caso de Kamaru Usman, que estuvo precisamente haciendo sparring con Ilia Topuria días antes de la pelea. Fue un sparring, desde mi punto de vista, bastante suave. Es evidente que tiene que ser bastante suave. Se estaban protegiendo, incluso Ilia Topuria tenía puesto un casco, ¿ok? Para evitar cualquier cosa antes de la pelea. Les estoy diciendo, ¿no? Ilia Topuria está mostrando una madurez impresionante. Un tipo que está siendo sumamente inteligente con las decisiones que está tomando hasta ahora dentro de su carrera como peleador. Y por supuesto, estas buenas decisiones que él está tomando en cuanto al entrenamiento les está dando fruto a él y a su equipo, porque el tipo está gana y gana. Lleva 6 peleas dentro de la compañía invicto y en total creo que tiene 13 peleas invicto. O sea, en lo que es su carrera como peleador de artista marcial mixto, a él no le han ganado. Tiene 13 peleas consecutivas invictas. Es impresionante lo que está haciendo Ilia Topuria. Y por supuesto 6 de ellas dentro de la compañía, digamos, que más guarda talento, que más guarda peleadores buenos, que más guarda gente que se prepara bien del mundo, desde mi punto de vista, en lo que se refiere a MMA, que es precisamente la UFC. Es impresionante lo que está haciendo Ilia Topuria y es impresionante la mentalidad que tiene, ¿ok? Como él analiza la situación, dice, ok, me voy a entrenar a una zona horaria parecida o directamente igual en la cual voy a pelear, ¿ok? Y así lo que es el jet lag no me va a afectar, voy a estar bien en la pelea, voy a descansar bien, voy a tener tiempo suficiente para adaptarme a eso y también de paso entrenar con personas que yo no conozco, entrenar con cuerpos diferentes, ¿ok? No estar todo el tiempo en mi zona de confort porque simplemente no evoluciona. Ilia Topuria está evolucionando y lo muestra cada vez más en sus peleas. Yo creo que incluso en esta pelea contra Josh Emmett, un tipo que es, digamos, no es sumamente bueno en el striking, pero sí tiene un buen striking, ¿okay? Un striking peligroso, un striking cuidado desde mi punto de vista, que hay que tener cuidado con él, que no es sumamente habilidoso, no es sumamente creativo, pero sí es un tipo que genera mucho peligro en el striking, ¿ok? Y a pesar de esto, a pesar de lo bueno que puede ser Josh Emmett hasta cierto punto en lo que es el striking, Ilia Topuria simplemente se mostró sumamente superior a Josh Emmett en el striking precisamente. Ya no hablemos de la lucha, porque simplemente en la lucha no hubo competencia. Ilia Topuria lo llevó al piso cuando quiso, ¿ok? Y lo controló como quiso directamente en el suelo. En lo que es el striking, Ilia Topuria se mostró que mejoró incluso más de lo que ya había mejorado. Me refiero al cabeceo sobre todo. Mostró un cabeceo bastante impresionante, ¿ok? Cuando entraba en los intercambios, como Ilia Topuria lograba conectar varias combinaciones, varios 1, 2, 3 que hacía él, ¿ok? Y cuando lograra, o sea, cuando Josh Emmett contragolpeaba, él esquivaba bastante bien esos golpes. O sea, Ilia Topuria se está mostrando con una evolución sumamente importante. Y como les dije en el video pasado que hablé precisamente sobre esto, o sea, sobre la pelea que tuvo él contra Josh Emmett, hay que tener en consideración esta figura de Ilia Topuria. El nombre que tiene Ilia Topuria, que se está creando Ilia Topuria. Está moviendo la división y hay que tomar en consideración que es un tipo que va próximamente, muy seguro, a estar peleando, si no es por el título, cerca del mismo. ¿Ok? Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.